Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien en casita. Iniciamos una nueva semana, ya en nuestra semana 27, en nuestro primer día. Vamos a utilizar el cuaderno de ciencia y tecnología, una sesión y un recurso. Estamos en la semana donde disfrutamos y conservamos la diversidad de las plantas de nuestro país. Hoy empieza tu investigación y en esta oportunidad iniciarás el estudio de la relación que existe entre las características de los ecosistemas y la diversidad de las plantas. Por ello es necesario observar el ambiente donde vives. Reflexionarás sobre las plantas de tu comunidad y su relación con los seres humanos. Nuestra actividad. ¿Cómo se relacionan la diversidad de plantas con las características de un ecosistema? Y nuestra meta será analizar y explicar las características de los ecosistemas con la diversidad de plantas. No lo olvides. Vamos a empezar haciéndonos unas preguntas. ¿Sabes qué plantas son las más abundantes de tu región? ¿Sabes cuán diversas son las plantas en tu localidad? ¿Conoces su importancia para la vida de sus pobladores? ¿Sabes la importancia que tiene para la vida de otras plantas y de los animales? ¿Mm? Reflexiona un rato, un momento, y a partir de las ideas que te han generado las preguntas anteriores, hoy te planteamos la pregunta de investigación, que es, ¿qué características del ecosistema se relacionan con la diversidad de plantas? Nuestra pregunta de investigación. Para ello, nosotros vamos a escribir una o dos posibles respuestas, ¿no es cierto?, a la pregunta, donde también tenemos que poner un pequeño fundamento, ¿no es cierto? Y tenemos que tener en cuenta ordenar nuestras ideas antes de escribir. Nuestra respuesta podría iniciar. Creo que las características de los ecosistemas que se relacionan con la diversidad de las plantas son, y acá pones tu respuesta. Recuerda que esto vendrían a ser nuestras hipótesis, ¿no es cierto? Claro, y recuerda que para que estas hipótesis sean verdaderas, tenemos que, ¿te acuerdas? Tenemos que demostrar, pero ¿cómo lo demostramos? Haciendo una investigación que tiene que estar basada en evidencias científicas. Para ello vamos a empezar a hacer nuestro plan de investigación, nuestro plan de acción. ¿Qué acciones realizaré? ¿Qué harás primero? Buscarás información, leerás, mirarás videos. ¿Qué harás luego? Vas a analizar seguramente esta información, vas a subrayar, vas a hacer resúmenes. ¿Qué harás después? Probablemente vas a buscar más información para seguir comparando, ¿no es cierto? Y luego vamos a tener también un pequeño cuadro, como un listado en realidad. No es necesario que hagas el cuadro, es suficiente con colocar materiales, ya está. En este caso tenemos un material que es características del ecosistema y la diversidad, que es el recurso. Ahora, si tú buscas otro material, también lo colocas, ¿no? Lo escribes, no hay ningún problema. Y de un tercer material también o más si es que tienes. Luego vamos a tener este pequeño cuadrito donde se va a registrar la información que vas a obtener de tus lecturas. No es necesario tampoco hacer el cuadro, solamente es una idea para que tú veas cómo vas a organizar tu información. Harás cuadros sinópticos de repente, mapas mentales, mapas conceptuales, de repente harás resúmenes, no sé, ¿no es cierto? Después, a continuación, para ayudarte a ejecutar tu plan, leerás el texto Características de ecosistemas y diversidad de la sección Recursos. Y al leer, analiza lo siguiente: las características de los ecosistemas, plantas diversas en ecosistemas diversos. La vida en el ecosistema depende de la diversidad de plantas. Y otro, a la diversidad de ecosistemas le corresponde diversidad de plantas. ¿Por qué? Porque de esta información que tú saques del texto vas a realizar un resumen, ¿de acuerdo? De la lectura. De cada parte, no lo olvides, de cada parte de la lectura, un pequeño resumen. Acá está nuestro recurso del día de hoy.
vas a encontrar así de manera general dentro de nuestro recurso una pequeña historia que se llama La casita bonita, que nos habla de un árbol de encino. Es muy bonita esta historia, sobre todo por la diversidad de vida que está en ella. Léela, está muy bonita. Y luego vamos a tener como punto uno la introducción al ecosistema. Un ecosistema es el conjunto de organismos de una comunidad y su entorno donde va a estar formada, ¿no es cierto?, por factores bióticos. Acá, por ejemplo, tenemos una cadena trófica donde están los productores, que en este caso son las plantas. Luego vamos a tener también los consumidores y dentro de los consumidores están los de primer orden, que son los herbívoros, segundo orden los carnívoros, tercer orden los que se comen a los anteriores, los carroñeros, que son los que se alimentan de los cadáveres, los descomponedores, que se encargan de descomponer la materia orgánica muerta y se alimentan de ella también, ¿no es cierto? Esos son nuestros seres bióticos, los seres vivientes. Luego vamos a tener los factores abióticos, que son como el agua, el aire, los minerales del suelo, la luz, que son necesarios para que estos seres bióticos también puedan vivir, ¿no? Si no hubiera luz, no hubiera agua, no podría, no habría vida, ¿no es cierto? Ahora, la diversidad de plantas, ¿cómo se relacionan con el ecosistema? ¿Cómo crees que se relacionan? ¿Mm? Hay mucha relación, claro. Las plantas diferentes viven en ecosistemas con características diferentes. Recuerda que las plantas tienen partes verdes, ¿no es cierto? Y básicamente estas partes, en especial las hojas, ¿no es cierto? Que es donde se da la fabricación de qué? Del alimento, ¿no? Que es a partir donde las plantas empiezan a hacer la fotosíntesis, ¿no? A ver, recuerda un poquito. ¿Para qué? Producir oxígeno, ¿verdad? Ya, entonces lo lees bien, con más calma. Solo yo te voy a dar ideas generales. Ahora, plantas diversas en ecosistemas diversos. Vas a encontrar cómo se generan estos ecosistemas. Acá tenemos un pequeño gráfico muy interesante que nos hace observar primero un territorio vacío de repente, donde poco a poco va creciendo plantas y cada vez un poco más, ¿no es cierto? De ser un sistema simple, poco a poco se vuelve en algo complejo. Así es como se va generando un ecosistema. Las plantas van trayendo más vida. A esto nosotros lo vamos a llamar o se llama sucesión, ¿ya? Que es a partir de una o mejor dicho, de un ecosistema simple con pocas plantas a un ecosistema más complejo, ¿de acuerdo? Luego también vas a encontrar la vida en el ecosistema depende de la diversidad de las plantas. ¿Crees que la vida dependerá de las plantas? Vamos a tener dos razones. Primera razón, claro, las plantas nos proporcionan oxígeno, lo principal, ¿verdad? Y la segunda razón importante es porque también la planta nos sirve de alimentos. Los animales se alimentan de ellos, de las plantas. También los que no consumen directamente las plantas, como el caso de los animales carnívoros, indirectamente también se alimentan de las plantas, ¿no? Al comerse a los herbívoros, ¿no? Algo así. Entonces, léelo con mucho detenimiento y vas a encontrar mucha información muy bonita. Otro punto importante es, en la diversidad de ecosistemas habrá diversidad de plantas. Claro, ¿no es cierto? Las plantas, por medio de la polinización, van a ayudar a que se extienda, haya más plantas en otros lugares a través de los agentes polinizantes, perdón. ¿Quiénes son? Normalmente las aves, los picaflores o insectos, ¿no? Como las abejas, las mariposas, las avispas, ¿no es cierto? Entonces, ¿son importantes las plantas? Claro que son muy importantes. Recuerda que cuando hay un ecosistema con características diferentes, también va a haber una diversidad de plantas distintas, ¿no es cierto?
Y otro punto importante, vamos a tener a mayor cantidad y variedad de ecorregiones, habrá mayor diversidad de plantas. Y en este punto vamos a hablar acerca de las plantas endémicas, que son plantas que crecen en un solo lugar. Y en el Perú vamos a tener muchas plantas que son de origen peruano, ¿de acuerdo? Que no los vamos a encontrar en otro lado. Entonces, el recurso está muy bonito y es muy importante para la realización de las demás actividades. Luego, una vez que ya hayas analizado y hayas hecho tu resumen, ¿no?, de cada parte de nuestra lectura, ahora sí vas a dar respuesta a la pregunta de investigación, pero ya con otra clase de fundamentos, ¿no? Claro. Para ello, entonces, vamos a tener este pequeño cuadrito donde está la pregunta de investigación, tu respuesta final y acá harás tu comentario. La contrastación de tu hipótesis. ¿Se parece, coincidió o no coincidió con tu respuesta final? ¿Mm? Ahí haces tu comentario. Luego vas a analizar la confiabilidad de los materiales que has leído. Este cuadrito lo puedes colocar en tu cuaderno si deseas y vas marcando, ¿no?, según el material que has leído. En este caso, si solo vas a leer el de la sesión, entonces marcarás de acuerdo a la sesión. Si buscas otro, harás otro cuadrito. Por último, vas a hacer que la autoevaluación. Recuerda que esta semana que pasó, perdón, hemos hablado mucho acerca de los criterios. Entonces, te vas a autoevaluar tú si lograste o no y vas a colocar alguna observación de acuerdo a cada criterio. Con tu familia explicarás la importancia de las plantas para que se generen ecosistemas y cómo se produce la sucesión. ¿Te acuerdas? Ese gráfico es muy bonito. Acuérdate de ello. Ahora les vas a explicar también por qué tenemos una gran diversidad de plantas. El clima también, ¿no? Puede ser, el territorio, todo eso lo vas a averiguar en tu texto. Y cómo las aves, las mariposas, las abejas son tan importantes para la existencia de la diversidad. Ahora, para mañana deberás conseguir 2 plantas herbáceas, o sea, hierbitas, iguales, ya, comunes de tu localidad. Pueden ser, por ejemplo, alimenticias como el romero, el huacatay, etcétera, orégano también, ¿no? Medicinales como la manzanilla, la salvia, decorativas como el falso bambú, la dracena o dra- dracaena, ay no, sorry, dracaena, perdón, me trabé. O planta de la suerte o también cualquier otra plantita que tú tengas, pero que sean 2 iguales, ¿ya? Porque va a ser una sesión muy bonita. Luego vas a reflexionar con lo siguiente. Recuerdas la meta y te haces las preguntas. ¿Lograste la meta? ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? ¿Cómo te ayudó a lograr la meta el proceso de investigación? Y todas estas preguntas las vas a desarrollar, pero mediante un pequeño texto, ¿de acuerdo? O sea, no se trata de colocar la pregunta y respondes, pregunta y respuesta, no, todo en un texto. Ahora, en tu cuaderno, bueno, irá el título, nuestra meta, el planteamiento de la hipótesis, que vendría a ser la pregunta de investigación con tus hipótesis, el plan de investigación, que son los cuadritos de la página 3. En el recojo de datos y análisis de resultados pondrás el título de nuestro texto de hoy día y su resumen. En la estructuración del saber irá nuestro cuadrito de contrastación de hipótesis, ¿no es cierto? Que es en tu página 4, tu cuadrito de autoevaluación y tu texto corto de reflexión. Y como siempre, chicos, no se olviden lavarse las manitos siempre con agua con jabón, mantener el distanciamiento social, perdón, el uso de mascarilla es importante, ahora también el protector facial y la limpieza y la desinfección también. La prevención empieza por nosotros, quédate en casa y si no, a seguir algunas medidas de prevención para estar sanitos. Muchas gracias y disculpen las trabas hoy día. Chao.